Universidad Externada de Colombia, hizo maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York, fue fellow de la Universidad de Yale en el 2009, actualmente hace doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern. Su inicio a la vida política se dio en marco del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, un movimiento que fue crucial para la construcción de la Constitución Política de 1991. Ha trabajado en la Consejería Presidencial para la Juventud, en la Contraloría Distrital, fue nombrada secretaria de Acción Comunal en Bogotá. En marco de su trayectoria pública se ha desempeñado como periodista, investigadora y analista política. Como periodista develó alianzas entre paramilitares y políticos desde su columna en semana.com. En octubre de 2009, tras haber criticado fuertemente en una columna del periódico El Tiempo el manejo que este medio le estaba dando a todo el tema del ingreso seguro, que hoy vale la pena recordarlo tras la captura de el señor Arias. Después de eso fue retirada públicamente su columna y el periódico alude que esa columna fue su carta de renuncia al mismo. No lo quería decir así, pero ha sido investigadora de la Corporación Arcoíris y del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral de la Sociedad Civil. Ha sido analista política de diferentes medios de comunicación, entre ellos Caracol Hora 20. En el 2010 se lanzó al Senado por la Alianza Verde y con más de 81.000 votos se convirtió en la mayor votación de ese partido. En el 2004 fue ratificada en su cargo y hoy se encuentra ejerciendo como senadora de la República. Le damos la palabra a la senadora Claudia López. Muchas gracias. Yo le huyo a los atriles porque es que cuando uno mide 1,5 metros son un poco intimidantes. Hay que tener la estatura de Leonidas. Gracias, señor decano. Leonidas. Qué gusto, qué orgullo es tener a un santandereano como Leonidas. Muchas gracias, Leonidas, por perseverar en tu causa, por representar este departamento, por perseverar y sacar a tu gente adelante. A todos ustedes, mil gracias por estar aquí. Nada le devuelve a uno más la fe en Colombia que un auditorio lleno de caras jóvenes, críticas, acuciosas, deseosas de entender, de aportar, de construir. Los 3 temas que nos plantearon son difíciles de abordar en 15 minutos, pero es obvio que están íntimamente conectados: educación, género y paz. En primer lugar, porque yo comparto plenamente de un lado la ilusión y de otro también la frustración que nos plantea Leonidas. Si no es este un proceso para acabar la corrupción, no es este un proceso para modernizar y ampliar nuestra economía, no es este un proceso para mejorar la educación, este es un proceso para acabar con las FARC. Para eso es este proceso. No es para más, pero tampoco es para menos. Y para mucha gente que ha padecido a lo largo de 52 años como Leonidas los rigores, la crudeza, la humillación, la indignación, el dolor del conflicto armado, es una bendición que podamos acabar esta guerra. Yo, a diferencia de Leonidas, soy una total privilegiada. A mí esta guerra no me ha hecho un rasguño de nadie. Más me ha tratado de hacer la corrupción que se ha pagado para matarme. No la guerra del conflicto armado, no la de las FARC, no la de las guerrillas, no necesariamente la de los paramilitares. Pero a 6 millones de colombianos los desplazó, a 280.000 colombianos los asesinó, a 35.000 colombianos los secuestró este conflicto. Y la guerra es la que es una máquina de impunidad, diaria, constante, permanente. La única posibilidad de paz, de justicia, es la paz, no hay otra.
En la guerra tenemos condenas de papel. Todos los comandantes de las FARC tienen condenas de papel y muertos de verdad. En la paz vamos a parar la máquina que produce muertos y vamos a tener condenas de verdad. No de 30 años en cárceles, de 5 o 8 años con restricciones a la libertad, si confiesan, si se someten a la justicia y si contribuyen a la reparación no solo simbólica, sino también material de las víctimas. Y eso es una diferencia sustancial. Sustancial. ¿Por qué los tres temas están profundamente ligados? ¿Quiénes son los grandes protagonistas de la educación? Los jóvenes. Para ellos es ese servicio público. Para ellos es que queremos mejorar sus oportunidades, su nivel de vida. Para ellos es para los que queremos que la educación sea una herramienta para construir un proyecto individual, colectivo y de país. ¿Quiénes son las víctimas de esta guerra? ¿Quiénes son esos 280.000 muertos? Jóvenes colombianos humildes menores de 30 años son el 60% de las víctimas de este conflicto. Y van a seguir siendo las víctimas de este conflicto si esta guerra sigue. ¿Y quiénes son las víctimas sobrevivientes de este conflicto? Mujeres jóvenes de menos de 40 años con sus hijos. Esos son el grueso de la mayoría de las víctimas. Casi la mitad, poco más de la mitad. En las víctimas de desplazamiento, casi el 80%. En las víctimas de violencia sexual, casi el 100%. De manera que esto no es retórica. Nada menos parecido a la retórica que una guerra. Nada más material, más concreto, más cruel, más fáctico que una guerra. Mucha gente a lo largo del país, en estas conversaciones, tiene toda suerte de temores. Las preguntas siempre empiezan como, pero, ¿y qué tal que no se desmovilicen todos? ¿Y qué tal que no se erradique toda la coca como se comprometieron? ¿Y qué tal que todos no contribuyan a la verdad de la reparación? ¿Y qué tal que se formen las BACRIN o las FACRIN o algo por el estilo? ¿Y qué tal que va a seguir el ELN? Y yo les digo sí. Nada nos asegura que este proceso va a ser perfecto. Nada. Pero ustedes tengan la absoluta seguridad de que ninguna incertidumbre de la paz es peor que todas las certidumbres de la guerra. Pero además tengan la certeza de que no estamos dando este paso por primera vez. Este es el 10º proceso de paz que hace Colombia. El 10º, no el primero, no el segundo, no el tercero, no el cuarto, el 10º. Esto de sentarnos a conversar con una organización armada ilegal que usa la violencia, la fuerza, y convencerlos de que renuncien a esa fuerza y a esa violencia, y de que representen sus ideas por la política, y firmar un papel, y buscar unos garantes, y traer ese acuerdo, y tratar de implementarlo, eso lo hemos hecho 10 veces en los últimos 30 años. Entonces no estamos haciendo algo en lo que no tengamos experiencia. Pocos países en el mundo tienen más experiencia en conflictos armados y guerras civiles que Colombia. De hecho, somos el último país del hemisferio occidental que todavía tiene un conflicto armado. En el salón de clase que se llamaba Conflictos Armados en América Latina, apreciado de Carlos, en ese salón de clase había más de 12 alumnos hace unos 30 años. Después quedaron 8, después quedaron 5, después quedaron 3. Colombia es el único pendejo que sigue sentado en ese salón. Todos los demás ya se graduaron, ya no están en esa clase. Nosotros estamos ahí, repite, pasa otro año y seguimos en la misma clase. Pero en el salón de clase, experiencia en procesos de paz y posconflicto, nosotros somos el alumno estrella, el cum laude. Nadie en el mundo, mis amigos, nadie ha hecho 10 procesos de paz en 30 años. Eso solo lo ha hecho Colombia. Nadie tiene la experiencia en coger a 59.000 combatientes y convencerlos de que dejaran las armas,
y pasaran 49.000 de ellos por un proceso de reinserción y reincorporación a la vida civil, y lograr que culminaran el proceso y que su tasa de reincidencia fuera inferior al 24%, a diferencia de los que mandamos a las cárceles, que nos cuestan más del doble y tienen una tasa de reincidencia más del triple. Pasar a un colombiano por un proceso de desmovilización no sale gratis, en ningún sentido, ni en sentido moral, ni en sentido político, ni en sentido económico. Lo que vamos a hacer hoy nos va a costar en promedio 7 millones de pesos al año por cada guerrillero. Y su probabilidad de reincidencia es del 24%. Si a ese mismo guerrillero hubiéramos usado la fuerza del Estado y lo hubiéramos capturado, primero lo mandaríamos a una cárcel que tiene el 75% de hacinamiento. Los que quieren meter a los 10.000 guerrilleros de las FARC a la cárcel, lo primero que nos tienen que decir es: ¿a cuál cárcel? ¿A cuál? Y nos cuesta 15 millones de pesos al año. Entonces, si de usar recursos escasos se tratara, también tenemos dos caminos muy distintos. El uno nos cuesta la mitad de la plata y tiene 1/3 la probabilidad de fracaso del otro. Pero en segundo lugar, ¿de dónde va a venir todo ese desafío de cambio político, de cambio económico que reclaman Leonidas? ¿De dónde va a venir? ¿De una ley expedida por el Congreso de la República? Todas las leyes que necesita Colombia están prácticamente expedidas, casi todas, diría yo. Todas las leyes que produce el Congreso terminan con una frasecita que dice: publíquese y cúmplase. Se cumple divinamente el publíquese. La imprenta funciona muy bien. No se cumplen por dos razones fundamentales, que son los grandes desafíos de la paz, de construir paz, no de acabar la guerra. Los grandes desafíos de acabar la guerra son convencer a los guerreros que se dejen de matar. Ese es el gran desafío de acabar cualquier guerra. El gran desafío que les va a tocar a ustedes, cuando yo tenía la edad de ustedes, salí a protestar contra los carteles del narcotráfico que nos ponían un bombazo a diario para someternos a sus ideas y a sus privilegios, a sus preferencias. Cuando yo tenía su edad tenía una enorme ilusión de votar por primera vez. Enorme. Ustedes entenderán que la política me ha gustado desde chiquita. Para cuando llegué a las urnas, ninguno de los 3 candidatos por los que hubiera querido votar en las elecciones de 1990 estaba vivo. Ni Carlos Pizarro estaba vivo, ni Bernardo Jaramillo estaba vivo, ni un gran santandereano como Luis Carlos Galán estaba vivo. Me tocó votar por el que quedó vivo. Y eso es una enorme decepción, créanme. Es una enorme decepción. ¿Por qué, a pesar de estos 30 años de procesos de paz, de que tenemos hoy, en todo caso, Leonidas, una economía 3 veces más grande que hace 30 años, un ingreso per cápita 5 veces más grande que hace 30 años? Hoy tenemos constitución, tutela, corte constitucional, Fiscalía General de la Nación. Hace 32 años, mis queridos, no había quien expidiera una orden de captura a ninguno de los que acabo de escribir. Simple y sencillamente. No había. ¿Cómo? No había quien. Y el juez valeroso que se atrevía a hacerlo, terminaba asesinado. Hemos hecho muy bien, en general, bastante bien, los procesos de desmovilización y desarme. Aún los más fallidos, como los de los paramilitares, que tuvieron una tasa de desmovilización efectiva del 50%. Y con todo y eso, aunque la mitad no se desmovilizó, no entregó las armas, o fue y se desmovilizó, pero llegó sin un arma, dijo: no, yo combatía las FARC con cachucha, calcule usted pues. Con todo y eso, aún en ese proceso de paz, el que desmovilizó más hombres armados, aunque fuera una tasa inferior, la mitad, mientras que las guerrillas que se desmovilizaron al 90% de su tropa, aún ese proceso redujo en un 80% los masacres, redujo en un 70% los homicidios delictivos, redujo en un 25% la tasa de homicidio general, permitió que la
regiones donde operaban los paras subiera un poquito la inversión pública y la privada. Nunca, nunca nos ha ido peor después de un proceso de paz que antes. Nunca nos ha ido peor después de desmovilizar a un grupo armado ilegal que antes. Nunca. Y esto no va a ser la excepción. La sociedad que tenemos hoy es más fuerte, más organizada, más conectada, más movilizada. El Estado es un poquito más fuerte en varias zonas del país. Pero ese cambio político requiere de dos cosas fundamentales. Uno, de que haya ciudadanos, no vecinos. Vecinos, habitantes y vecinos puede haber en cualquier lugar del planeta. Pero ejercer la ciudadanía requiere libertad. Requiere la libertad de poder decidir libremente, por ejemplo, a quiénes elegimos. La autonomía e independencia frente al Estado o frente a cualquier tercero que pueda presionar nuestras ideas. Libertad para movilizarse, para escoger, para defender unas ideas, para organizarse, para hacer acción política colectiva. Sin ciudadanía no hay cambio político. El cambio político no viene de las leyes, ni de las normas, ni de las instituciones, viene de los ciudadanos. Y lo primero que mata una guerra, mis queridos amigos, es la ciudadanía. Si en este momento alguien entrara por la puertica dando plomo, ninguno de nosotros se pararía con un letrero que diga participe, vote, no. Todos nosotros estaríamos debajo de una silla, muertos del miedo, acusados del pánico, incapaces de hablar con el otro. Disminuiríamos nuestras demandas. No organizaríamos una gran marcha. ¿Ustedes creen que los ciudadanos de Chocó están haciendo un paro finalmente contra el país y el gobierno esta semana porque descubrieron esta semana que son pobres y abandonados? No, mis queridos. Los ciudadanos del Chocó están marchando porque pueden marchar. Porque si trataban de hacer este mismo paro hace 15 años les hubiera costado la vida a los que hubieran tratado de organizarlo. Porque una cosa es ejercer la ciudadanía en medio del frente cuarto y el quinto y el 18 y el comandante no sé qué y el otro comandante y no, a la acera de 4 grupos armados. Y otra cosa es organizar una marcha sin ningún grupo armado por el lado. La razón por la que los ciudadanos de Chocó, de Nariño, de Cauca, de Putumayo están esta semana protestando, la razón por la que se van a sumar los de Arauca es porque pueden, porque tienen menos coacción armada, porque tienen menos presión contra su vida, porque tienen más posibilidades de ejercer la libertad y la ciudadanía. De ahí va a venir el cambio. Por eso una condición insuficiente pero necesaria, como diríamos en ciencias sociales, es acabar esta guerra. A los 280.000 colombianos a los que esta guerra mató, no hay nada que podamos hacer para devolverles la vida. Nada. Es dolorosísimo, pero es así. Para los 46 millones de colombianos que tuvimos el placer de vivir para contarlo, nos va a quedar la ciudadanía. Eso es lo primero que conecta esos 3 temas. Ahora, la ciudadanía restringida o la ciudadanía subrepresentada en un país como Colombia no la tenemos todos por igual. Aquí Pedro y Elías están perfectamente representados en la sociedad colombiana. Los hombres mayores de 35 años están perfectamente representados en la política y en las instituciones de Colombia. Más aún, están sobre representados. Los déficits de representación, de prioridades, de agenda, de temas, están fundamentalmente en cabeza de mujeres y jóvenes, porque no estamos, y lo que no está representado no tiene voz, y lo que no tiene voz no tiene influencia, y lo que no tiene influencia no tiene inversión. Por eso el Chocó está como está, Arauca está como está, Putumayo está como está. ¿Quién habla en el Senado de la República por ellos? Muy pocos. Te toca en el Congreso, en el Senado, cualquier tema de Antioquia, ¡ca! Electricaribe, tiene 40 congresistas peleando por Electricaribe. El paro en el Chocó, creo que me han sido 2 o 3 constancias. Porque lo que no existe, porque no está representado, no existe en una democracia. Pues las mujeres somos el 52% de la población de Colombia. El 52% de las que votamos
para elegir a los representantes de Colombia. Y somos el 20% de los senadores. Y somos el 16% de los representantes de la Cámara. Y somos el 8% de los alcaldes. El potencial de representación que tienen las mujeres es enorme. Y los jóvenes, ni se diga. Ni se diga. Esta semana fue un gusto acompañar a un joven extraordinario, como Víctor Correa del Pueblo Democrático, a radicar un proyecto de ley para quitar una barrera caprichosa establecida en la Constitución que limita la participación y representación política de los jóvenes. Y es que los jóvenes en Colombia a los 18 años pueden votar, pueden elegir al presidente de la República, pueden, de hecho deben, pagar impuestos, pero no pueden ser candidatos al Congreso. Para eso tienen que esperar a tener 24 años para ser candidatos a la Cámara por Santander y 30 para ser candidatos al Senado, como si los que estuvieran allá fueran una lumbrera porque tienen 40 o 50. Entonces, lo otro que conecta estos tres temas, ese conflicto que estamos tratando de acabar y esa posibilidad de construir paz que estamos tratando de visionar, es que los segundos que tienen más oportunidades, más brecha, pero también más potencial de representar nuevas causas, nuevos liderazgos, nuevas prioridades, son los jóvenes y las mujeres. Y lo van a hacer independientemente del nivel de educación formal que tengan. Pero claro que se puede tener más y mejor educación, lo van a hacer más rápido. La educación es un catalizador de cambio político. En cualquier democracia. En cualquiera. De manera que esa es la tercera vía por la que estos tres temas están fundamentalmente relacionados y conectados. Como el tiempo es corto y la idea es conversar, quisiera redondear con lo siguiente. Hay tantas cosas que pudiéramos discutir sobre cómo mejorar la educación de nuestros jóvenes. Hemos hecho muchos debates en el Congreso de la República. Nuestro primer debate con Antonio Navarro fue sobre educación en primera infancia, y hemos hecho 4. Y hemos contribuido con apuestas, y con propuestas, y con programas, y con controles. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Pero si a mí me preguntaran un tema, una apuesta, una prioridad que vincularía posiblemente el más alto potencial de impacto para mejorar la calidad de la educación y mejorar las posibilidades de vida de las mujeres, diría que después de acabar la guerra está en que logremos ser una sociedad donde tenemos hijos amados y deseados. Nosotros podemos hacer el acuerdo de La Habana con las FARC y seguramente el año entrante trataremos de concretar un acuerdo similar con el ELN. Y es importante hacerlo. Pero si Colombia sigue siendo un país que tiene 120.000 embarazos adolescentes e indeseados al año, no hay manera, mis queridos amigos, de cerrar las brechas de inequidad que tienen las mujeres y los jóvenes en Colombia. No hay manera. Y ahí es donde empieza la educación. No es en estas aulas. No es ni siquiera en las aulas de primero de primaria. No es en ninguna aula. La primera educación es ser amado, ser protegido, ser alimentado, ser estimulado. Esa educación que nos la dan nuestros padres en los 3 primeros años de vida define quiénes somos el resto de nuestras vidas. Si por algo vale la pena acabar esta guerra y construir un país distinto con cambio político, es para eliminar quizás la peor tragedia después de la tragedia humanitaria de la guerra que tiene Colombia, y es la lotería de la cuna. El 70% de quienes son, ustedes todos se creen brillantísimos, les voy a contar por qué están aquí, por lo mismo que yo estoy aquí. Solo en un 30% lo que somos cada uno de los colombianos hoy, adultos, dependió de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Un 70% de quienes somos hoy dependió de 3 factores que nosotros no decidimos. Dependió de 1, ¿dónde nacimos? 2, ¿cuál es el nivel educativo de nuestros padres, en particular de nuestra mamá? Y 3, ¿cuál es el origen étnico de nuestros padres, en particular de nuestra mamá? Yo he tratado de ser disciplinada y decente y consciente en la vida,
pero la verdad, lo que me definió la vida fue que nací en Bogotá y no en Quibdó. Que mi madre fue la primera mujer de su familia en acceder a educación superior. Fue maestra en una escuela normal y luego hizo una maestría. Educó a varias generaciones de niños y les enseñó a leer y escribir. Mejoró sus ingresos y eso determinó que yo pudiera ir a la universidad y que yo pudiera tener mejores ingresos que ella. Y es así como yo, cachaquita. No nací en una comunidad indígena, no nací en una comunidad afro. ¿Qué tuvo que ver eso con las decisiones que yo tomé en la vida? Nada. Nada. Y esa, después de la guerra, es la gran tragedia de Colombia, que solo la política pública con perspectiva de género e inclusión de género y la calidad de la educación va a romper. Y la construcción de Estado en la mitad del país que no tiene Estado va a romper. Nosotros, es decir, ustedes fundamentalmente, van a gastarse los próximos 20 años de su vida en construir un país donde no importa dónde se nazca, ni qué origen étnico tengan nuestros padres, en cualquier lugar en el que nos paremos la cédula de ciudadanía no será un papel para dejar en las porterías. Será algo que identifica que somos parte de este pedacito del planeta que se llama Colombia y que si estamos parados aquí, o en Cali, o en Buenaventura, o en Catatumbo, o en La Guajira, tenemos acceso básicamente a los mismos bienes públicos esenciales, al mismo nivel de seguridad y justicia pública, no prestada por actores armados ilegales que deciden quién vive y quién muere, sino por seguridad y justicia pública, institucionalizada, controlada, regulada. Por un Estado que es capaz de tener el monopolio de la tributación y no donde vivimos sujetos al extorsionador de turno y al secuestrador de turno. Donde tenemos acceso básicamente a las mismas posibilidades de ingresar a la educación y terminarla más o menos con la misma calidad. Por lo menos la educación básica y media. La educación superior siempre está diferenciada en todos los países. Y ese no necesariamente es un factor de atraso. Ese es el país que hay que construir. Eso es lo que no hemos hecho suficientemente bien en los 30 años anteriores. Hemos sido buenísimos para tomarnos la foto de la desmovilización, convencer a los desmovilizados, sacar la bandera. Van a ver en esta foto. Va a ir el Papa, va a ir Obama, va a ir Ban Ki-moon, palomitas, bombas, todos lloramos, felices. Y al día siguiente, todos esos de esa foto se van a votar. Y dejan las regiones abandonadas, sin inversión, sin Estado, sin cerrar las brechas, sin construir comisarías de familia, y juzgados, y fiscales, y policía y ejército regulado que ofrezca seguridad y justicia pública. No lo harán ya los señores de las FARC. No queremos que lo hagan. ¿Queremos desaparecer a las FARC? Muy bien. Las FARC son el quinto empleador del campo colombiano, mis queridos amigos, el quinto. El primer empleador del campo en Colombia son los cafeteros, emplean a 550.000 familias. Las FARC emplean a 65.000 familias produciendo pasta de coca. Si queremos desaparecer a las FARC, si queremos que no exista el paz como organización armada, vamos a tener que hacernos cargo de esas 65.000 familias. Y no solo de ellas, que son casi medio millón de colombianos, sino de los 8 millones de colombianos abandonados, sin Estado, sin protección, sin oportunidades de un mercado regulado. El caso de mitad del territorio. Eso es lo que no hemos hecho bien. Construir ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene, para la tercera parte de la población de Colombia que no lo disfruta. Ese es el desafío de la paz territorial. Y eso no es, hay 297 páginas de acuerdos. Eso no se va a cumplir por lo que digan esos textos. Eso se va a cumplir o no cumplir por lo que ustedes voten, por lo que ustedes escojan, por las prioridades que los electores determinen, por la nueva gente que entra a liderar estas o otras causas en la política, por la fortaleza de las organizaciones sociales, por el uso de las redes sociales, por la no dependencia de los grandes medios de comunicación,
que van a ser cada vez más objeto en desuso en el siglo XX. Por eso, con optimismo fundado, no con fe ciega, los invito a que conozcamos los acuerdos, a que los compartamos con nuestra familia. Esta no va a ser una campaña por el sí o por el no, con grandes maquinarias y con mermeladas. Ustedes no crean que ningún político corrupto de Santander se va a gastar la plata de su reelección en la paz. Esos tipos no son así de generosos. Ni siquiera no lo van a hacer. Esta es una campaña fundamentalmente ciudadana, fundamentalmente de voz a voz, fundamentalmente de cafeterías, de corrillos, de escuelas, de qué conversamos a la mesa, de qué compartimos en nuestras redes. Y yo los invito a que con optimismo, con fe en lo que somos capaces de construir, de transformar, usemos nuestro voto. Es la primera vez que nos preguntan en estos 30 años si queremos acabar esta guerra o no. Es la primera vez. Podemos usar nuestro voto para conocer los acuerdos, que son fundamentalmente un pacto, un acuerdo, como su nombre lo indica, en el que las FARC se comprometen a entregarnos las armas, la coca y las minas, a cambio de que nosotros les respetemos la vida, no volvamos ni a permitir, ni a tolerar, ni a proporcionar un genocidio como el de la Unión Patriótica, a cambio de que nosotros nos hagamos cargo del medio millón de campesinos que ellos administran y en general de los 8 millones de campesinos que tenemos abandonados. Y es una vergüenza que hubiéramos tenido que darnos 52 años de bala para que una organización armada ilegal tenga que venir y decirnos: hey, señoritos de las ciudades, tienen 8 millones de campesinos, háganse cargo si quieren ser un país. Eso lo dice la Constitución de Colombia desde 1936. Y tercero, a cambio de permitirles hacer política sin armas, porque política con armas llevan 52 años haciendo. Secuestrando concejales, amenazando alcaldes, secuestrando congresistas. Y sí, yo entiendo el dolor, yo entiendo el resentimiento que las FARC generan en la sociedad colombiana. Y entiendo que hay quienes genuinamente no van a poder perdonar. Y quisiera ver otra solución distinta a estos acuerdos. Entiendo también a quienes menos genuinamente, pero muy calculadamente, han vivido de sacarle jugo electoral al odio de esta sociedad por las FARC. A esos les digo, los invito a reinventarse. Porque esta sociedad no puede seguir poniendo muertos de jóvenes humildes para que otros capitalicen los votos de ese odio. Es un costo demasiado alto. Yo le digo al senador Uribe: yo le tengo varias propuestas, hermano, encárguese de la igualdad. ¿Qué tal la educación? Sería buenísimo. De representar a las mujeres, usted tiene 7 mujeres en su bancada, es un gran ejemplo del Centro Democrático. Hágale. Ahí pide después de las FARC. Hasta ahora hemos fracasado en la tarea de convencer. Pero bueno, la peor diligencia es la que no se hace, dicen las amigas. Y yo creo que hay gente que tiene enorme capital económico, político y electoral al que le resulta muy difícil renunciar. Muy difícil. Es que la bandera de las FARC han sido mucho. Uribe sin las FARC sería como pues, un politiquito, digamos, cualquiera más o menos. ¿Esto qué es? Porque nos ayudó a llegar a esta negociación. Nos ayudó, las FARC no se sentaron a negociar, mis queridos amigos, porque un día se les conmovió el alma. Porque una mañana se paró Timochenko y dijo: la verdad es que ya hemos hecho mucho daño. Ya dejemos así. No. Las FARC se sentaron finalmente a hacer una negociación seria cuando los guerrilleros en Colombia dejaron de morirse de viejos y empezaron a morir en combates legítimos con el Estado. Hace 35 años, las encuestas decían que el 35% de los colombianos, o sea, 1 de cada 3, creían que las causas que enarbolaban las guerrillas se justificaban. Hoy, el 97% de los colombianos rechazan cualquier método violento de cualquiera.
porque el precio de esos medios, no importa las causas, ha sido tan alto, tan brutalmente alto, que no tiene sentido apoyarlo. Por ese rechazo social al uso de la violencia, por esa evidencia de que ese medio no llega al fin deseado, sino exactamente al fin contrario. En nombre de las FARC se ha justificado la corrupción, en nombre de las FARC se ha justificado el narcotráfico, en nombre de las FARC se ha justificado la parapolítica, en nombre de las FARC se ha justificado falsos positivos, en nombre de las FARC se ha justificado el paramilitarismo. No más. Se les va a acabar el juguete y se les va a acabar la excusa. Y vamos a doblar la página para llegar a un pacto de civilidad elemental, fundamental, como hubiera dicho Álvaro Gómez en su momento. Que a nadie se mata por sus ideas y a nadie se le secuestra ni extorsiona por su riqueza. Ese pacto de civilidad elemental es un pacto al que no hemos podido llegar nosotros todavía en el siglo XXI. Eso es lo que estamos tratando de construir, ese elemental acuerdo sobre lo fundamental. Claro que hay una enorme concentración de la riqueza en Colombia, entonces lo que hay que tener es un aparato estatal capaz de cobrar impuestos progresivos para proveer bienes públicos y cerrar brechas de inequidad. Eso es lo que las sociedades que han podido desarrollar, que no se matan, que mejoran su Gini, que mejoran su nivel de producción de riqueza, hacen. Y entre más se secuestran y se extorsionan para tratar de quitarle la riqueza concentrada a los ricos, más atraso generan. Vamos a empezar a ver mucha gente que piensa muy distinto a nosotros. Nos vamos a ver compitiendo. Yo creo que el socialismo ha sido un fracaso en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, pero hay gente que no. Y lo va a defender. Y va a tener otras propuestas y otras ideas. Tenemos que aprender que esa gente tiene que competir y que puede ganar o puede perder. Y que ganamos mucho más compitiendo con ellos por las ideas que tratando de competir con ellos por las armas. Ese es el último, el pacto al que estamos tratando de llegar. Un pacto para decirle sí a la paz, adiós a las FARC y bienvenidas las posibilidades de que los jóvenes y las mujeres de Colombia lideren el cambio político que sin duda este país necesita. Sin duda esta región necesita. Pero tenemos que ser capaces de quitarles el yunque, la excusa, la tragedia de tener una guerra en sí. ¿No es emocionante? ¿No es desafiante? Yo creo que sí. Y yo creo que estamos dando el paso con suficientes certezas de nuestra experiencia, de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y eso nos va a ayudar a construir una mejor Colombia, sin duda. Yo por eso los invito a decir con confianza y con optimismo: sí a la paz y adiós a las FARC. Muchas gracias.